Frank depósito. White, sexta edición, 2,100. Esa bomba de que tiene, por una razón que no es comentada en el ejercicio, una superficie cónica. En el tope de un depósito que contiene agua. En el fondo del depósito hay un manómetro. Como todo manómetro nos da la presión manométrica, que es de 150 kilopascales. Desde el manómetro hasta el tope del depósito hay 7 metros. La superficie cónica tiene una, vamos a llamarla altura, pero está boca abajo del cono, de 4 metros. Y como dije, aquí hay agua que está presurizada. El diámetro del cono es de 2 metros. Por esta razón, la pregunta es, ¿cuál es la fuerza hidrostática neta se la vamos a llamar F, sobre la superficie cónica? Ok. Y llamemos ahí C los dos puntos extremos a la izquierda y a la derecha respectivamente de la base del cono y B el vértice del cono. Bueno, que eso es una superficie curva se entiende cuando nos imaginamos cómo sería una superficie plana con la misma vista. O sea, si AB
se extiende normal a la pizarra e igualmente BC se extiende normal a la pizarra, es una superficie plana. AB es una parte de la superficie y BC otra. Pero eso no es lo que ocurre. Lo que ocurre es que ese trazo negro ABC lo rotamos 180 grados sobre esta línea y generaría la superficie, que es una superficie de revolución, que es una superficie cónica. Ok. Entonces ya dijimos que hay dos métodos que en general se pueden utilizar para calcular fuerza sobre superficie curva. Y otro método, un tercero, que a veces, ¿cuál es el que a veces? Que se pueda visualizar eso como un cuerpo sumergido. ¿Okay? Pero ese a veces, y no todo el mundo lo ve así, de buenas a primeras. Por eso es preferible centrarse en los otros dos métodos. Un método, el que yo dije que a mí me gustaba mucho y los estudiantes me hicieron cambiar de opinión, es imaginar que el fluido que genera la presión que a mí me interesa no está por debajo, sino por encima de la superficie. Obviamente por encima de la superficie a veces no hay fluido, porque la presión es fría. ¿Ok? Ese también no todo el mundo lo ve. Hay ese segundo método que es general, que es el que utilizan muchos libros. Y se puede plantear de la siguiente manera. Identifique la masa de fluido que está contigua a la superficie. Masa de fluido contigua a la superficie. Y haga un balance de fuerza sobre esa masa. En la parte de contacto entre esa masa fluida, que es real, y la superficie, está la fuerza que usted está buscando. Está como la fuerza que el fluido ejerce sobre la superficie o viceversa, la que esa superficie ejerce sobre el fluido, acción y reacción. Pero si yo lo que voy a mirar es la masa fluida, entonces quiere decir que lo que yo estoy buscando aparece como la reacción de la superficie. En otras palabras, nosotros venimos y miramos esto que está acá. Y vamos a ponerle esto A' y C'. Una masa fluida con una forma que a algunos les puede parecer un poco complicada. Entonces voy a hacer un balance de fuerza de esa masa fluida, de fuerza actuando sobre esa masa fluida. Pero antes de hacer ese balance, ya puedo adelantar algo de lo que va a ocurrir. Esa fuerza F tendrá en general una componente horizontal y una componente vertical en general. Voy a mirar la horizontal. Esa línea que coloqué, segmento, punto, es la línea de simetría de lo que yo estoy viendo allí. Conclusión, lo que hay del lado derecho de esa línea y lo que hay del lado izquierdo es igualito. Entonces no puede haber fuerza horizontal. Por simetría, una fuerza horizontal y la única fuerza que tengo que calcular es la componente vertical.
¿Correcto? Tenemos que notar eso primero que todo. Por simetría, eso implica que la fuerza horizontal es cero, lo cual significa que la fuerza que estoy buscando es simplemente la componente vertical. Perfecto. Voy a hacer lo que dije, un balance de fuerzas verticales sobre el cuerpo visto allí A prima, B, C prima, C. Pero fíjense, es lo mismo que un cilindro menos un cono. ¿Y vamos a estar de acuerdo con eso? Voy. A prima, C prima y C describen un cilindro. Si yo le resto el cono ABC, me da el cuerpo que estoy buscando. ¿Para qué hago una nota mental prácticamente de eso? Porque voy a necesitar el peso de ese fluido continuo, quise decir. Porque voy a hacer un balance de fuerzas verticales y el peso es una de esas fuerzas. Se cuando vaya a calcular el peso, lo puedo hallar restando dos figuras que son más o menos conocidas. Conclusión, esa masa contigua, cuando uno la vaya a seleccionar, tiene que estar atento que no vaya a ser una selección que dé una figura que yo no puedo calcular el volumen de una manera sencilla. Bueno, entonces, el peso. La reacción vertical del cilindro sobre la masa contigua es hacia abajo. ¿Por qué es hacia abajo? Porque la fuerza que yo estoy buscando es debido a presión. Y la presión apunta hacia la superficie. Eso quiere decir que la presión generaría una fuerza vertical sobre el cono hacia arriba. Pero yo estoy haciendo un balance de la masa contigua. Entonces la reacción a esa fuerza vertical que me interesa a mí es hacia abajo. Y hacia abajo también va el peso, ¿verdad? Quiere decir que esa reacción ayuda al peso. Ahí tengo yo las dos fuerzas que apuntan hacia abajo sobre el cuerpo fluido contiguo que escoge. Vamos a entender ese paso, que es importante. ¿No? Porque la tentación es muy grande de poner allí menos. Porque digo, si F es la fuerza que yo estoy buscando, le voy a poner menos F. Pero un momentico, pero tengo que poner algo acorde al sentido. Y ya yo puse el peso hacia abajo como una cantidad positiva. Entonces, ¿esa fuerza está ayudando o poniéndose el peso? Ayudándolo. Ajá. ¿Y qué balancea esa fuerza? Sobre A', B, C', no hay una fuerza hacia arriba. ¿Quién la ejerce? El fluido que está abajo. Exactamente a través de la presión. Porque yo estoy mirando una masa fluida que tiene, a su vez, fluido a los lados, fluido abajo, pero arriba no. Arriba lo que tiene es el cono. Quiere decir que ese balance tiene esas dos fuerzas equilibradas por, voy a ponerlo, la fuerza vertical sobre
No, la fuerza no hace falta vertical porque Fuerza del esta es agua. horizontal. No hace falta decir más nada. La fuerza sobre A', como dije, B, C'. Profe, pero ya va. Ajá. Para diferenciar un momento la fuerza del agua, que es la ABC, ¿verdad? Me imagino. Con la otra fuerza. Ya. La primera fuerza. ¿Te imaginas dónde? Ajá, allí. La última ecuación. Hay dos F, exacto. Hay dos F, ¿verdad? Sí. La primera F. F es la fuerza que estoy buscando decir. Fuerza hidrostática neta la llamo F. Ok. Y esta es la fuerza sobre A', B, C'. ¿Cómo es esa superficie A', B y C'? En primer lugar, ¿qué forma tiene esa superficie? Pregunta. ¿Qué forma tiene? Es horizontal. Estamos de acuerdo. ¿Qué forma tiene? Cilíndrico. Una superficie no puede tener forma cilíndrica. Una superficie tiene forma circular. Circular. Ese es un círculo. Entonces, eso lo voy a calcular como la presión que hay sobre todo ese círculo. ¿Qué orientación tiene ese círculo? Horizontal. Quiere decir que esa presión es una sola. ¿Correcto? Esa es la que voy a poner aquí. Pongo el área de eso y lo multiplico por la presión allí. ¿Puedo yo calcular la presión allí? Claro. El manómetro me dice que allí la presión es 150. ¿Okay? Y yo subo ya 7 menos 4, 3 metros. ¿Ok? Vamos a ponerla ya vamos a ver cómo la vamos. Ok, voy a reemplazar las cosas ahí. El peso. Profe, todavía hay algo que no entiendo. Sí. Allí, en esa parte, en esa ecuación. Ajá. El peso va hacia abajo, obviamente, ajá. Ajá. Cuando se hace el diagrama de cuerpo libre o el Sí, balance. sí. La F, la fuerza hidrostática, no Sí. debería de ser hacia arriba, profe. Sí, claro, pero yo no voy a calcular, oye bien, yo no voy a poner allí la fuerza hidrostática sobre el cono. Estoy haciendo, ahí lo leo, balance de fuerzas verticales sobre el cuerpo, Ese cuerpo no es el cono. Ese cuerpo es la masa fluido que está dentro de la línea segmentada. Entonces tengo que poner la reacción. Ah, colocamos lo opuesto. Claro, pero lo opuesto no significa que vas a poner menos, sino que tú te preguntas, ¿hacia dónde va lo opuesto? Hacia abajo. Ok, Quiere decir que ayuda al peso. claro, El peso es una cantidad positiva, F también es una cantidad positiva. claro. Porque es como si estuvieran saliendo del cuerpo. Eso es correcto. Ok, perfecto. ¿Ok? Entonces voy a poner el peso, como dije, que es el peso del cilindro menos del cono. Aquí está el cilindro y aquí está el cono. Y aquí pongo esto. Y ahora voy a poner la presión en la superficie A', BC', que es horizontal. Profe, ahí coloco los volúmenes, ¿verdad? Sí. Volumen del Claro. cilindro menos el volumen del Eso es cono. correcto. Bueno, voy a escribir esta fuerza como, para que luzca como algo de hidrostática, como actualmente hacemos. Voy a hacerlo, luego vamos a ver por qué, como la presión que hay aquí, más el efecto de la altura del cono. ¿Ok? Pero yo también la puedo escribir desde aquí. Eso es irrelevante, como se ponga. Claro, claro, claro. Sí, sí, yo sé. Pero quiero que vean. Voy a ligar, de esta manera yo puedo conectar esto con archivo. Eso es lo que quiero decir.
Entonces, si quiere ponemos aquí la presión A es igual a la presión M menos gamma, 7 gamma. ¿Correcto? La presión A es la presión M menos 7 gamma. Por cierto, no hice lo que usualmente recomiendo que se haga al principio con la presión atmosférica. ¿Qué es de la vida de la presión atmosférica? ¿Juega algún papel? Bueno, mire, esta presión que está aquí es manométrica. Entonces, eventualmente, esto está expuesto a la atmósfera. ¿Cierto? Entonces, quiere decir que se va a cancelar. O sea, no tendría sentido que yo calcule una fuerza sobre esto en base a presión manométrica y por el lado externo lo calculo en base a presión absoluta. Los dos tienen que ser con respecto al mismo tipo de presión. O sea, si yo tomo en cuenta la presión externa, porque me está pidiendo la fuerza hidrostática neta, ¿qué significa neta? El agua y lo que está por fuera. Si yo tomo en cuenta la presión atmosférica externa, entonces no puedo trabajar ni con presión manométrica, sino con presión absoluta. Pero si no la tomo, sí puedo trabajar con presión magnética. Voy a escribir eso. Nótese que el efecto de P atmosférica es nulo. Ok, se voy a escribir el resultado final, porque allá yo puedo despejar F. Ahí tengo todo. Profe, ese 7 peso específico se está midiendo desde qué punto a qué punto la presión. ¿Cómo es la cosa? El 7 peso específico, el 7 densidad por gravedad, se está Sí. midiendo desde qué punto a qué punto. Voy de aquí hasta acá. Ok, Y ese es el nivel que tienen A y C. ok. Y como la presión va disminuyendo, entonces tiene signo negativo. Claro. Efectivamente. Entonces fíjense cómo hacemos una conexión con Arquímedes. Imagínense ustedes ese resultado que voy a poner, el valor que da. Esto da, porque aquí todo lo conozco, todito. Eso va a dar casi 300 kilonewtons. Casi 300 kilonewtons. El balance de fuerza vertical prácticamente lo llevamos como si fuera el efecto Arquímedes, ¿verdad? La presión. Sí, es que lo escribí a propósito, sí, por eso algunos se extrañaron que por qué de una vez no ponía, por ejemplo, la presión en B, que es la presión en M menos 7 menos 4, menos 3. Pero es que así se ve bien que ese problema también se puede resolver vía Arquímedes. Así como está escrito. Miren lo rápido que sería vía Arquímedes. Vamos a justificar vía Arquímedes cada uno de los dos términos. ¿Qué es gamma L sobre 3πr cuadrado? El volumen del cono. El volumen sumergido del cono. Del cono, exactamente. Ajá, ¿y por qué aquí no se cumple Arquímedes entonces? ¿Por qué está la presión A? Porque es que la presión en A no es atmosférica. ¿Ves? Imagínense ustedes, ustedes tienen el tanque de agua hasta allá, hasta los 7 metros. Y sumergen el cono. Es irrelevante si el cono es
vacío, como es ese, o es lleno. Pero lo importante es el volumen desplazado. Supóngase que lo sumerjo y es un lleno. Y vienen y aplican una fuerza sobre el agua que quedó expuesta para que esa presión deje de ser atmosférica y valga PA. ¿Qué va a pasar con la fuerza con la cual el cono empujado hacia arriba? Tiene que subir, porque yo empujo el agua que está a los lados. A lo que yo empujo el agua que está a los lados, yo estoy presurizando el agua, que es lo que dice el problema del principio. Pero eso no es obvio aquí. O sea, esto se puede hacer por Arquímedes, pero yo creo que hay que pensarlo un ratito. Por Arquímedes, si uno no lo piensa, se va de bruto y no va a poner primero. Pero entonces el asunto es, lo repito en forma de pregunta, pero un momento, en forma de, como de queja, pero es que no está abierto a la atmósfera. Es absoluta, ¿verdad? ¿Perdón? PA es absoluta, es la No, primera. la significa punto A, no absoluto, punto A. La A es por punto A, por el punto A. La presión en la parte de la base. La presión donde está A. Lo que estoy diciendo es que en este problema, el agua que queda, vamos a decir así, rodeando a la base del cono, no está a presión atmosférica, está presurizada. Entonces eso tiene que aparecer. Allá está, ¿ves? Bueno, es la presión que hay allí multiplicado por la base del círculo. Por el círculo. Entonces, yo no creo que eso sea obvio. Yo prefiero hacer de esta manera. Pero como ustedes pueden ver, cuando estos problemas deciden que van a tener su conchita de mango, la tienen. Entonces, ¿cuál es la moraleja? Pues? Que por muy simple que luzca el problema, hay que detenerse siempre a pensar. Muchas veces uno hasta en su vida personal comete errores porque le parece una cosa muy sencilla y la hace de la manera equivocada. Eso es muy fácil. Y me dice que no le dedicó, como era muy fácil, ni lo pensó. Profe, ahí nosotros estamos multiplicando PA, ¿verdad? La presión en el punto A o en A'. En el punto A de arriba. Donde dice A. Ok. La presión Pero es verdad, es la presión en A'. Sí. ¿Cuánto va la presión en A'? La presión en A más los 4 metros. Sí, porque el área que nosotros estamos multiplicando es la del círculo, ¿verdad? La Sí. de abajo, la parte de abajo. Sí, pero eso que está escrito al final lo obtuve yo de arriba, simplemente despejando F. No fue que lo escribía, lo razoné en ese momento, no. Por lo tanto, Ok, perfecto. El despeje de la fuerza. por lo tanto, Muy bien.